Hola a todos, vamos a hacer un nuevo vídeo donde vamos a explicar los conceptos más importantes acerca de una relación de proporcionalidad directa entre dos o más magnitudes. Veremos qué son dos magnitudes directamente proporcionales y cómo resolver problemas o situaciones que las involucren. Dos magnitudes son directamente proporcionales si la modificación de una de ellas implica la modificación de la otra y además en el mismo factor, en el mismo sentido y en el mismo factor. Es decir, que si una magnitud aumenta, la otra también, pero no aumenta de cualquier forma, aumenta multiplicada por el mismo factor. Si una magnitud disminuye, la otra también, y disminuye dividida por el mismo factor, es decir, puede disminuir a lo mejor dividido por 2 o por 3. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros sabemos que en una frutería se vende 1 kilogramo de manzanas. Vamos a poner aquí manzanas y aquí el precio y la cantidad de manzanas en kilogramos y el precio en euros. Importante identificar claramente las magnitudes. Y bueno, el frutero nos dice que cada kilogramo de manzanas cuesta, por ejemplo, 1,50 euros. Es un ejemplo. A partir de esa proporción, nosotros sabemos que si la cantidad de manzanas aumenta, el precio también debe aumentar. Y además es la misma proporción. Si en lugar de tener 1 kilogramo tengo 2 kilogramos, estoy multiplicando por 2, multiplico por 2, pues tengo que multiplicar también por 2 el precio, porque son magnitudes directamente proporcionales y el precio serían 3 euros. Si en lugar de multiplicar por 2, multiplicamos por ejemplo por 5 kilogramos, pues sería 5 por 1,50, 7,50 euros. Si en lugar de multiplicar dividimos por una misma cantidad, por ejemplo dividimos entre 2, tendría 0,5 kilogramos y el precio lógicamente debe ser 0,75 euros. O dividimos entre 4, tendría 0,25 kilogramos y el precio debería ser 0,375 euros. Bueno, tendríamos que redondear a 0,38 o a 0,37 y así sucesivamente. En general, si dos magnitudes son directamente proporcionales, se cumple que el cociente entre las dos magnitudes para cualquier par de magnitudes, de valores que tomen, tiene que ser siempre constante, es decir, A1 partido por B1 tiene que ser igual a A2 partido por B2, igual a A3 partido por B3, aquí puse B4, es un error, por B3, y así sucesivamente para cualquier par de valores que puedan tomar ambas magnitudes. En el ejemplo anterior, en este de aquí, lo vemos fácilmente. 1 partido por 1,50 es igual a 2 partido por 3, igual a 5 partido por 7,50 y así sucesivamente. Bien, pues a ese cociente es lo que llamamos constante de proporcionalidad, que nos puede ayudar a resolver el sistema, cualquier situación que nos planteen. Constante de proporcionalidad. Es fácil encontrar magnitudes que sigan una relación de proporcionalidad directa en la naturaleza y en operaciones con las que nos encontramos diariamente. Cualquier expresión que nos aporte un porcentaje me está dando una proporcionalidad directa entre un total y una parte de ese total. Relaciones que nos den escalas. Cuando vemos un plano, una maqueta, pues las escalas también no nos marcan sino una relación entre un tamaño de una representación en un plano, en una maqueta y un tamaño real. Pues también deben ser magnitudes directamente proporcionales. Y así muchísimas situaciones, aparte de este tipo de relaciones que son más evidentes. Vemos algunos ejemplos.
Vamos a suponer, por ejemplo, este problemita. El problema nos dice: el fabricante de un modelo de vehículo afirma que su coche consume 4,8 litros de gasolina por cada 100 kilómetros en promedio. Y después nos pregunta, si el conductor sabe que por término medio recorre 60 kilómetros cada día, ¿cuánto combustible se estima que consumirá cada día? Bueno, vamos a resolver primero este apartado. Está claro que tengo que relacionar dos magnitudes, que en este caso son el consumo en litros y la distancia recorrida, que está en kilómetros. Bien, y el dato que me dan es que se consumen 4,8 litros por cada 100 kilómetros. Y lo que me pregunta el primer apartado del ejercicio es por el consumo que tendrá si recorre 60 kilómetros. Bueno, reconocemos que son magnitudes directamente proporcionales. Y como esto es importante que quede claro, que lo estamos viendo, y como en el cociente de dos magnitudes directamente proporcionales debe permanecer constante, planteamos el cociente. 4,8 partido por 100 tiene que ser igual a x partido por 60 y despejamos. X será igual a 60 por 4,8 entre 100. Es una igualdad de fracciones. Esto me está marcando esta igualdad, me está marcando la proporción. Este 60 que está aquí en el denominador lo pasamos hacia el otro lado multiplicando directamente y le damos la vuelta a la relación para tener la x ya directamente despejada. Y en este caso obtenemos 2,88 litros consumirá aproximadamente cada día. Bueno, es otro ejemplo bastante sencillo, pero cualquier ejemplo que involucre magnitudes directamente proporcionales lo podemos plantear así. Ponemos las dos magnitudes, ponemos el dato que debemos tener como referencia, siempre vamos a tener un dato de una de las variables y otro dato que me van a pedir. Planteamos la proporción, que no es más que esta igualdad de esas dos razones o cocientes, y despejamos. El segundo apartado me dice si el depósito del vehículo es de 60 litros, en este caso me está dando pues la cantidad de combustible, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer sin repostar si lo ha llenado? Pues en este caso me están dando la cantidad de combustible que podemos meter en un depósito. Vamos a cambiar el color para que se vea un poquito mejor, que son 60 litros, y me están preguntando por la distancia que puede recorrer con ese depósito lleno. Voy a llamarlo I para no repetir variable. Se tiene que cumplir, en este caso, que 4,8 partido por 100 sea igual a 60 partido por I, y hacemos lo mismo, despejamos, y sería igual a 60 por 100 entre 4,8. Si nos es complicado hacerlo en un plazo, nada más, multiplicamos primero en cruz, tendríamos 4,8 por I igual a 60 por 100. Y de ahí pasamos a esto. Si lo vemos directamente, pues lo podemos hacer directamente. Y obtenemos que podría recorrer 1.250 kilómetros con el depósito lleno. Un poco lo dicho. Son ejemplos muy sencillos, pero un poco es lo que vamos a hacer con magnitudes directamente proporcionales. Si somos capaces de reconocerlas, el planteamiento siempre es igual. Vamos a ver una aplicación a los repartos directamente proporcionales. Lo vemos a partir de este ejemplo. El ejemplo dice: en una cafetería de un hotel dejan 216 euros de propina en un día. Ese día Ana trabaja 6 horas, Carlos 8 y Eduardo, que le toca doblar turno, ese día trabaja 12 horas. ¿Qué cantidad de la propina corresponde a cada uno? Pues bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una tablita donde vamos a recoger todos los datos. Vamos a poner aquí las horas
trabajadas y aquí el dinero, y en este caso me hacen falta una columna para Ana, que es la primera, para Carlos y para Eduardo. Evidentemente, pues la idea sería que, si lo tienen así determinado, que cobrasen de la propina de manera directamente proporcional a lo que han trabajado. Ana ha trabajado 6 horas, Carlos ha trabajado 8 horas y Eduardo ha trabajado 12 horas. El total de horas trabajadas, pues sería 6 más 8, 14, más 12, 26 horas en total. Y por ese total de horas trabajadas se han cobrado 216 euros. Y tenemos que determinar cuánto le corresponde a Ana, cuánto le corresponde a Carlos y cuánto le corresponde a Eduardo. Pues bien, planteamos proporciones y despejamos. Para Ana, 6 partido por X tiene que ser igual a 26 partido por 216. Despejamos. Si es necesario hacer 2 pasos, pues lo hacemos. Sería 216 por 6 entre 26. Y le corresponde a Ana 49,85 euros. Para Carlos, en el caso de Carlos, 8 partido por Y tiene que ser igual a 26 partido por 216. Despejamos. Y le corresponden 66,46 euros. Y finalmente, para Eduardo, 12 partido por Z tiene que ser igual a 26 partido por 216. Es conveniente que, como estamos hallando diferentes cantidades, pues pongamos diferentes letras, diferentes variables. Z sería igual a 216 por 12 entre 26. Y le corresponde 99,69 euros. Estos ejercicios los podríamos hallar también directamente hallando otra forma, la razón de proporcionalidad. Es decir, hallamos este cociente, esa es la constante de proporcionalidad, 26 entre 216, que es 0,12, y después igualamos 6 partido por X a 0,12 y despejamos la X, 8 partido por Y a 0,12 y despejamos la Y, o 12 partido por Z a 0,12 y despejamos la Z. Es lo mismo, no tiene ninguna diferencia. Normalmente resulta más sencillo plantearlo de esta forma, planteando la proporción y despejando. Bueno, pues lo dicho, podemos aplicarlo en muchas ocasiones, hay que reconocer que son magnitudes directamente proporcionales y después directamente aplicar esa proporcionalidad directa. Gracias, espero que se entienda.